Bueno, buenas tardes, chicos. Buenas tardes, profe. Listo, entonces continuemos con momentos. Revisemos donde habíamos quedado el día de ayer. Entonces compartamos este archivo en PDF. A ver si... Listo, chicos, ya ahí creo que se ve mejor la presentación. Entonces, retomando el tema, nosotros habíamos quedado en cómo se hacía el producto cruz. Eso era lo que habíamos revisado, los objetivos de la clase, lo que era la distancia para poder determinar el momento de algunas aplicaciones, la aplicación del martillo, momento para la formulación escalar. Habíamos mencionado que si el giro que producía la fuerza con respecto a un punto era antihorario, el valor del momento era positivo. Si era horario, el valor del momento era negativo. También habíamos mencionado que nosotros podemos determinar la distancia que es perpendicular a la línea de acción de la fuerza. Es lo que revisamos acá. Entonces, con respecto a un punto, la línea de acción de la fuerza, hacíamos una proyección de una distancia que fuese perpendicular a la línea de acción de esa fuerza y que ese es el brazo, o que podríamos ubicar nuestro punto y descomponíamos las fuerzas en sus componentes X y Y. Entonces, para este caso, la componente Fx, cuyo brazo es la distancia B con respecto al punto o la componente Fy de esa fuerza F que tiene un brazo con respecto a
que tiene un brazo con respecto a O de A. Entonces, acá se proyecta la línea de acción de la fuerza, ubico mi punto y mi distancia, que es perpendicular a la línea de acción de la fuerza, esta línea A, que es paralela a esta distancia acá. Entonces, ubicar con respecto al punto una distancia que sea perpendicular a la línea de acción de la fuerza, es lo que revisamos acá, recordando que línea de acción es una línea imaginaria a lo largo de la cual se puede mover una fuerza, para este caso la fuerza F. Entonces es una forma de calcular la distancia D. O descomponiendo la fuerza en dos dimensiones para X y Y, entonces acá nosotros vamos a tener un brazo para la componente vertical y un brazo para la componente horizontal. Por cualquiera de las dos maneras, el resultado del momento va a ser el mismo. Y mencionábamos pues que si con respecto al punto la fuerza trataba de hacer girar en sentido antihorario, el momento le vamos a colocar positivo, o si la fuerza trataba de hacer girar en sentido horario, la fuerza iba a ser negativa. Entonces habíamos quedado en el producto cruz, pues producto cruz, en dos dimensiones o en tres dimensiones. Mencionábamos que para el producto cruz nosotros teníamos un tercer vector. Entonces, si teníamos dos vectores, nosotros podemos hacer el producto cruz, que es distinto al producto punto. Entonces, el producto punto, ya mencionábamos que era para poder determinar el ángulo entre dos vectores. Y el producto punto de dos vectores se define como A punto B de dos vectores. Entonces acá el producto punto es A, la magnitud de A por la magnitud de B por el coseno del ángulo teta. De acá nosotros podemos despejar coseno de teta. Entonces vamos a obtener el ángulo que hay entre dos vectores A y B, producto punto. El producto cruz es, entonces yo tengo un vector A cruz, un vector B. Entonces acá mencionábamos que teníamos que el producto cruz era igual a la magnitud del vector A por la magnitud del vector B por seno del ángulo entre esos dos vectores. Y acá en últimas nos queda un vector unitario. Y ese vector unitario es el vector que es perpendicular a estos dos vectores que se encontrarán en un plano. Entonces, para determinar el momento, nosotros lo podemos hacer de manera escalar o de manera vectorial, utilizando el producto cruz entre dos vectores. Acá habíamos quedado en la regla de la mano derecha. Entonces la regla de la mano derecha nos dice a nosotros si el momento resultante va a ser un valor positivo o un valor negativo. Explicábamos de que nosotros podemos ir, por ejemplo, si este fuese el eje X y si este fuese el eje Y, acá nosotros tendríamos Z. Entonces ya sabemos que para el eje X el vector unitario es Y, para Y el vector unitario es J, y acá nosotros tendremos el vector unitario en Z, que es K.
Entonces nosotros con la mano, con la regla de la mano derecha, entonces podemos ir de un vector unitario I a un vector unitario J. O podemos ir de un vector unitario J a un vector unitario K. O al contrario, podremos ir de un vector unitario J a un vector unitario I, o de un vector unitario I a un vector unitario K. Entonces cuando con los 4 dedos de la mano nosotros hacemos ese giro, el dedo pulgar irá hacia arriba o hacia abajo. Entonces cuando vamos en sentido horario, el momento va a ser positivo. En sentido horario, ir del producto cruz de un vector a un vector B. Entonces acá lo que obtenemos es un vector K que es perpendicular a estos dos vectores. Entonces el producto cruz, lo mencionaba arriba, es A por B por seno de teta por el vector unitario que es perpendicular a esos dos vectores. Entonces acá tendremos la magnitud de A por la magnitud de B por el seno del ángulo entre esos dos vectores, que es mi vector C, que va a ser perpendicular al plano donde se encuentran esos dos vectores. Era lo que mostraba, si voy en sentido antihorario, si voy de I a J es más, o de J a K es más, pero si voy de I a K es menos, y de acuerdo pues a esa fórmula de producto cruz, entonces ya explicábamos que si nosotros teníamos el producto de dos vectores, entonces si tenemos el producto de dos vectores que vayan a lo largo, o sea, acá por ejemplo nosotros tenemos un vector A y por acá un vector B, que son iguales pero van en sentidos opuestos. Explicábamos que si nosotros hacemos el producto cruz, entonces vamos a tener vector A cruz B multiplicado por ese producto cruz va a ser igual a la magnitud de A por la magnitud de B por el seno de teta por el vector unitario. Entonces acá pues tenemos dos vectores, esos dos vectores, un vector tendrá una magnitud A, el otro vector tendrá una magnitud B, y si lo multiplicamos por el seno del ángulo entre esos dos vectores, que es 180, esto será igual a 0. Entonces, cuando para ese caso los vectores, tenemos dos vectores que van a lo largo de dos líneas, a lo largo de la línea, el producto cruz es igual a 0. Entonces esto que se muestra acá. Pero si nosotros tenemos que vamos de I a J, sí va a cambiar el producto cruz. Entonces multiplicamos estos dos vectores unitarios. Entonces, si multiplicamos el vector unitario IJ, tendremos el vector K. ¿Sí? Entonces, vamos de I a J, ángulo de 90 grados, entonces producto cruz de A por B. Entonces, son dos vectores unitarios. Entonces, acá tendremos 1 por 1 por seno
del ángulo que hay entre los dos vectores es 90 grados, y el vector unitario, aquí va a ser nuestro vector unitario acá. Nuestro vector unitario acá. Entonces 1 por 1 es 1, por seno de 90 es 1. Aquí tenemos el vector unitario acá. ¿Cómo vamos hasta ahí, muchachos? Profe, pero tengo una duda. Digamos, en el esquema que usted muestra de I, J y K, el sentido horario va negativo, o sea, el sentido horario Sí, gira el sentido, negativo según lo que veo. sí, el sentido horario es negativo y el antihorario es positivo, por lo que explicábamos ayer. Entonces yo tomo mi mano, entonces con estos dedos es que yo me voy a mover desde I, por ejemplo, a J. Entonces cuando me muevo de I a J, este dedo va a ir hacia arriba. Entonces mi momento va a ser positivo, porque va hacia arriba. Pero si ahora yo cojo y con estos mismos dedos, yo voy a ir de J a I. Entonces, para que eso pueda darse, yo tengo que voltear mi mano y girarla de J a I, mi dedo va a apuntar hacia abajo. Entonces, cuando voy en sentido antihorario, el valor de mi momento va a ser positivo. Y cuando voy en sentido antihorario, el valor de mi momento va a ser negativo, por la regla de la mano derecha. Este signo nos lo da la mano derecha. Vamos a hacer por acá el producto cruz de dos vectores. Entonces, que nosotros tengamos un vector A. Entonces, si nosotros tenemos un vector A, ese vector A tiene AX multiplicado por Y más AY multiplicado por J más AZ multiplicado por el vector unitario acá. Y nuestro vector B, entonces tendremos Bx multiplicado por Y más By multiplicado por J más Bz multiplicado por K. Producto cruz. Entonces, para mi producto cruz de mi vector A cruz, mi vector B. Entonces ya sabemos que mi producto cruz es magnitud de A por B por seno del ángulo entre esos vectores por el vector unitario. Vamos a expandir estos dos términos. Entonces, al expandir esos dos términos, nosotros vamos a tener A cruz B, expresarlo en función de sus vectores I, J y K. Acá nosotros vamos a tener entonces, acá para A vamos a tener AX multiplicado por Y más AY multiplicado por J más AZ multiplicado por K. Producto cruz del vector B, Bx multiplicado por Y más By multiplicado por J más Bz multiplicado por K. Listo. Entonces acordemos, A por B por seno de teta. Vamos primero con las X. Entonces, este AX lo multiplicamos
multiplico por cada una de estas que están aquí. La primera, ¿cómo me va a quedar? Voy a colocarlas. AX por BX, listo. Entonces aquí tengo la magnitud de AX multiplicado por BX y por Y. Entonces aquí tendré, cambiarle acá, Y por Y. ¿Listo? Y por Y. ¿Cuál es el ángulo que hay acá? Entre estos dos vectores, entre el vector AXY y el vector BXY. ¿No? El ¿Zeta? ángulo, ¿cuánto? Pues cero, porque están sobre la misma componente. Listo, ¿No, no cero. sería cero? Listo, cero. Cero. Seno de cero es cero, listo. Lo voy a ir tachando acá. Este valor ya se me convirtió en cero. Sí, se me convirtió en cero. Continúo con la otra variable. Entonces la otra variable es más AX por BY. Acá tengo vector unitario y tengo vector unitario J. Que sería AY, ¿no? Por BY. No, estoy multiplicando las AX. Entonces, primero cojo mi AX, lo multipliqué por mi primer término. Obtengo esta expresión de acá. Ahora ese mismo AX y lo multiplico por el segundo término. Y después lo tomo otra vez y lo multiplico por el tercer término. Eso es lo que estoy haciendo. Listo. Entonces el segundo es AX por BYJ. Tengo I y tengo J. Entonces, este se me convierte en qué vector unitario. Voy de I a J. De I a J, ¿en qué vector unitario se me convierte? Seno de 90 a 1. Correcto, pero ¿en qué vector unitario se me convierte este? Voy de I a J. K, ¿no? En K, profe. Listo. En K. Este se me convierte Ah, pues sí. en mi vector unitario K. ¿Listo? Voy con el otro. Entonces en el otro voy a tener más AX, magnitud de AX, multiplicado por BZ. Entonces tengo I y K. Entonces tengo I y tengo K. Este vector, entonces voy de I a K. ¿En qué se me convierte esto? Menos J. Entonces este se me convierte en menos J. ¿Listo? Entonces aquí tendré, voy a escribirlo aquí abajo, menos J. Entonces aquí voy a tener AX BZ por menos J. Aquí tengo AX BY por K. Voy a escribirlas aquí arriba, las que van quedando. Entonces, quedó el producto cruz C, hasta el momento va quedando. El primer valor es 0. El segundo valor es AX por BY multiplicado por K. Colocarlo en otro color. O sea, acá me queda, este es K. El que siguió me queda menos. Voy a escribir el menos de una vez. Entonces, acá me quedó menos AX BZ, AX multiplicado por BZ. Y este se me convirtió en J.
Voy ahora con el AYJ y voy a multiplicarlo por todos los B. Entonces sigo sumando acá. Entonces ahí tendremos AY, entonces eso continúa aquí, más, entonces tengo AY, entonces AY por BX, entonces voy desde J a I, J multiplicado por I, este se me convierte en ¿qué? Correcto, voy de J a I, se me convierte en K. Voy a escribirlo acá una vez, más AY multiplicado por... Profe, pero ahí va ¿Cómo? menos K, ¿sí? Menos K. Voy de J, De J ahí. ok, menos, gracias. Entonces, voy de J ahí, menos. No, acá es menos, ok, listo. De J a I, a Y por BX, y me quedó convertido en el vector unitario K. Sigo multiplicando, más AY multiplicado por BY, entonces aquí tengo J, profe, eso no va menos, este aquí, ya lo reviso, este acá se nos convierte en 0, entonces voy de J, no, es que aquí, voy de J a I, no de J acá, de J a I. Juan Camilo, voy es de J a I, entonces si voy de J a I, es menos K. Entonces, el segundo AYJ por el BY, JJ, entonces ese me da 0. Y el que me hace falta más AY, BZ. AY por BZ, y acá voy de J acá, voy de J acá, entonces de J acá, este se me convierte Y positivo. ok, entonces lo voy a escribir acá, entonces aquí tendré más AY BZ. Y acá tendremos el vector unitario I. John Alejandro Suárez Martínez, profe, da 0, porque lo que decías del mismo profe, da 0, porque lo que decías del mismo sentido. El último no, en el último yo tengo JK. No, profe, él le estás preguntando que si era por eso que quedaba a ser. Pues me imagino que la componente AY por BY. AY por BY. Sí, da 0 porque el ángulo entre los dos es 0 o 180 grados. Recuerden que este es el producto cruz, ¿no? Entonces, Profe, yo tengo una pregunta. Pues es que pues no estoy seguro, pero cuando uno hacía producto cruz no puede uno sacar como un determinante entre los dos vectores, algo así. ya lo revisamos. Ya se han dado cuenta que en últimas esto es un determinante. Para allá vamos. Ok. Vale, gracias.
Entonces nos hace falta el producto del escalar a z por todas las componentes del vector b. Entonces ahí tenemos, nos hace falta esta a z acá. Ay, se borró. Es que qué mal esto, hombre. Okay. No sé por qué se borra. Entonces, voy a sacar el que hace falta, ¿listo? Entonces, el que hace falta entonces es AZ por BX y voy de K a I. ¿Sí o no? Queda J positivo. Todos. El último producto que me hace falta. Entonces acá tenía AX y más AY J más AZ K, producto cruz de BX y más BY J más BZK. Entonces este era el que nos faltaba. Entonces tenemos AZ BX, el escalar AZ BX. Tengo K multiplicado por I. Entonces acá voy de K a I. Voy de K a I. J. Me queda J. J. Me queda J. Continúo con el otro. Entonces más AZ multiplicado por BY y voy de K a J. De K a J. Entonces esto se me convierte Menos I. en menos I. Menos I. Se me convierte en menos I. Y el último, Y el otro va de K a K. 0. AZ por BZ K este valor acá se me convierte en 0. ¿Sí? Entonces de la expansión de estos dos productos nos va a quedar en últimas si nosotros agrupamos la siguiente expresión. El producto cruz de A y B. Entonces voy a organizar los I, J y K, que se me borró, pero la expresión que queda es la siguiente. Entonces nos queda AY multiplicado por BZ menos AZ por BY acá nos queda el I. Entonces acá lo puedo revisar. Si yo tengo AY por BZ, entonces voy de J acá. Esta se me convierte en I positivo. Y la otra, AZ por BY. Entonces AZ por BY voy de K a J. Entonces voy
de K a J, esto se me convierte en menos I. Entonces, esta es una expresión que la había escrito pero se me había borrado. En las J, me va a quedar lo siguiente. Voy a sacar acá un factor común menos. Entonces, en las J, acá me va a quedar lo siguiente. En la J me va a quedar AX por BZ. AX por BZ menos AZ por BX. AZ por BX. Acá me quedan las J y las puedo revisar. AX por BZ entonces. AX por BZ. Entonces voy de I acá. Entonces voy de I acá, de I acá, entonces me queda menos J, primer valor, menos J, ¿listo? Ahora voy a revisar el Z, el AZ, BX, entonces AZ, BX, entonces voy de K a I, entonces voy de K a I, esto aquí es más, y menos por menos es más. Preguntas, acá esta parte, ¿quién tiene? Yo, profe, yo no entendí esa última parte, donde agrupa los términos de I, J y K. Acá, Digamos ahí, sacó las tres ecuaciones, ¿sí? Y eso le quedó en términos de la primera en de K y de menos J. El segundo de menos K y de I. Y el tercero de I y menos de J y menos I, qué pena. Y entonces ahí cojo los que son de I, los que son de J y los que son de K, ¿sí? nos hace falta el de K, correcto. Miremos cuáles nos quedan en K. En K nos quedan, Según lo que yo tengo escrito, me quedé AX por BY AX por BY, menos AX por BX AX por BY menos AY por BX. AY por BX. Pero ahí en, digamos, en las de I, ¿Sí? no, profe, sí, no. Ya, mire bien. AY por BX. AY por BX. Y esto tiene K. ¿Listo? Entonces, ese es el producto, el producto cruz de dos vectores en función de las componentes I, J y K, que en últimas, ¿en qué termina convirtiéndose? En un determinante. Pero vamos a tener en cuenta acá este signo, que lo vamos a cambiar en ese determinante. ¿Listo? Entonces tengamos presente esta expresión de acá. Entonces es el determinante, en últimas, ¿no? Es el determinante. Entonces organizamos una fila donde nosotros tenemos los vectores unitarios I, J y K. Una segunda fila donde nosotros tenemos los componentes de ese vector unitario, AX,
AY y AZ. Y una tercera fila en donde nosotros tenemos las componentes del segundo vector con el cual estamos haciendo el producto cruz, Bx, By, Bz. Entonces, acordémonos pues que el determinante es que nosotros eliminamos esta columna, eliminamos esta fila y lo multiplicamos así, así son más y así son menos. Entonces, aquí vamos a tener del primero, entonces aquí nos quedará la expresión de lo siguiente. Entonces nos va a quedar I multiplicado por AY multiplicado por... Ay, no sé por qué esto se borra. Eso es lo que yo le preguntaba, profe. Pues es que es como la fórmula que uno enseñaron por allá en álgebra. Sí, es esa. Vamos a llegar a lo mismo. Solo el término, pues la expansión de los términos penúltimas vamos a llegar a lo mismo. Pero nos va a cambiar un signo, ¿sí? Entonces, acá tengo, cancelo esta columna, cancelo esta fila. Entonces, los que van así son positivos, los que van así son negativos. Entonces, de los I yo voy a tener I multiplicado por los que van así, estos son positivos. Entonces, aquí tengo AY por BZ. Y los que van hacia el otro sentido, o sea, los que van así son negativos. Entonces aquí tendremos menos AZ por BY y ahí me quedó el I, ¿no? AY por BZ menos AZ por BY. Este es mi I. Ahora paso al siguiente. Entonces en el siguiente cancelo mi segunda columna que tiene el J con mis filas que tienen los vectores unitarios. Entonces acá este me va a quedar AX por BZ positivo, ¿sí? Se lo voy a escribir. Entonces este lo voy a escribir acá. De este segundo me va a quedar AX por BZ. Y por acá afuera mi vector unitario J. Y hacia acá es negativo. Entonces, menos AZ por BX. En la expansión de los productos que hicimos arriba, ¿cómo nos quedaba este valor? O sea, ahí nos quedaba AX por BZ menos AZ por BX, pero con el signo menos aquí afuera. ¿Listo? Entonces será esto que está aquí menos esto que continúa acá. ¿Me puedes explicar por qué va a ser menos antes de la J? Para que nosotros podamos llegar al valor del determinante. O sea, el determinante de esta parte de acá, esto realmente es más. Esto es lo que va a dar, ¿no? J por AX BZ menos AZ por BX. Esto es lo que realmente va a dar. Pero cuando nosotros hacíamos la expansión del producto cruz, este valor acá me da negativo. Y le colocamos el valor negativo para poder utilizar esta expresión. O sea, cuando nosotros hacíamos
arriba cuando nosotros hacíamos AX y más AY J más AZ K. Producto cruz BX y más BY J más BZ BZK. Listo. Entonces voy a coger AXBZ, el producto AX y BZ. Entonces si cojo AXBZ, entonces aquí me va a quedar AX multiplicado por BZ. Entonces voy de I acá, voy de I acá. ¿En qué se me convierte este producto cruz? De I acá. En menos J, profe. Correcto. Entonces, menos J. Ok. Entonces, cuando aplico el determinante, esto es J por AX BZ. AX BZ. Pero esto es menos. Entonces, le coloco este menos aquí afuera. Ya entendí, profe. ¿Listo? Y en la segunda es lo mismo, ¿no? Entonces, voy a buscar el AZBX. Entonces, AZ y BX. Entonces me va a quedar AZ, BX. Aquí voy de KI, y cuando voy de KI se me convierte en ¿qué? Este producto cruz. J positivo. Entonces J positivo. Entonces para que acá esto sea más, entonces menos por menos más. Entonces simplemente hay que colocarle un signo menos al vector unitario J en el determinante. Entonces, esta expresión de acá, menos J por AX BZ menos AZ por BX. Y en el último eliminamos la columna, la fila, eliminamos la columna. Entonces estos así son positivos, este es negativo. Entonces acá nos quedará mi vector unitario K que multiplica, entonces multiplica AX BY menos AY BX. Listo, y ese es el producto cruz entre dos vectores. ¿Preguntas ahí de esa parte? Entonces el producto cruz de dos vectores es el determinante de sus vectores unitarios. Preguntas ahí, ¿quién tiene, muchachos? Hasta hay preguntas. No, no, señor. Entonces, si es una fuerza, entonces ya nosotros sabemos que momento es igual a fuerza por distancia, ¿sí? Entonces, si deseamos obtener un momento en tres dimensiones, entonces, por ejemplo, nosotros acá tenemos una fuerza F, esa fuerza F tiene sus componentes,
X, Y y Z. Entonces una fuerza F que va a tener una componente X, una componente Y, una componente Z. Ya sabemos cómo calcularlas. Si conocemos la dirección de la fuerza a lo largo de una línea, podemos determinar. Profe, ¿Sí? se ve la pantalla toda gris. Ah, no, ya no. ¿Ya? Entonces, ya nosotros sabemos que si queremos conocer esta fuerza F vectorialmente, entonces será su magnitud, la magnitud de la fuerza, multiplicado por el vector unitario inicio-fin. Entonces tendremos las componentes X, Y y Z. Y mi vector posición también. Entonces mi vector posición R, entonces va a tener una componente en X, una componente en Y y una componente en Z. Entonces si estamos en dos dimensiones, entonces en dos dimensiones nosotros podemos decir que el momento alrededor de un punto es igual a la fuerza por la distancia. Expresión escalar. Pero si estamos en el espacio, entonces en el espacio mi momento, entonces decía que momento es con la rayita arriba o en negrita, entonces aquí está en negrita roja, entonces mi momento es el vector posición multiplicado por el vector fuerza. Y tendremos que construir entonces nuestro determinante de momento. Entonces para ese caso nuestro determinante de momento pues va a ser igual, entonces aquí tendremos I, J, K, acá tendremos la componente escalar X, la componente escalar Y, la componente escalar Z, y el vector fuerza que va a tener la componente Fx, la componente Fy y la componente Fz. Y aplicamos el mismo determinante, ¿sí? Entonces lo que habíamos explicado arriba, para los I, entonces cancelamos acá. Para los I, entonces cancelamos la columna, cancelamos la fila y aplicamos el determinante. Para los J, el mismo efecto, pero le colocamos el signo menos a la J. Y para el K, el mismo efecto y los signos quedan iguales. Era lo que mostraba anteriormente. Entonces, el momento tiene unidades de fuerza por unidad de longitud. Entonces, podemos tener newton por metro, o podemos tener libras por pies. Cuando nosotros expandimos la ecuación, yo lo explicaba ya, entonces cancelo acá, entonces aquí tengo RY por FZ menos RZ por FY, vector unitario I. Elimino ahora la segunda. Entonces elimino mi segunda. Entonces elimino acá, entonces tendré RX por RZ, menos RZ por FX, menos RZ por FX. Pero afuera, lo único que tengo que cambiar aquí es el signo menos.
y la que hace falta, la K. La misma operación, cancelamos la columna de K, cancelamos la fila, entonces aquí tendremos en este sentido Rx por Fy, Rx por Fy, y en el otro sentido menos Ry por Fx, y acá tenemos K. Y obtenemos el vector momento. Entonces, si nosotros estuviésemos en dos dimensiones, también aplicaríamos el determinante, solo que este último valor va a ser 0, 0 y 0. Preguntas, hasta ahí quién tiene, muchachos. Entonces, en el espacio, No, señor. en dos dimensiones, simplemente acá esto sería 0, 0 y 0. Entonces podemos usar producto cruz para dos dimensiones o tres dimensiones. Revisemos ejemplos, entonces. Revisemos ejemplos. Dado, se aplica una fuerza de 1000 newton al pórtico que se muestra. Encuentre el momento de la fuerza alrededor del punto O. ¿Qué vamos a plantear? Resuelva la fuerza de 100 newton a lo largo de los ejes X e Y. Determine el momento MO utilizando un análisis escalar para las dos componentes de fuerza y a continuación agregue esos dos momentos juntos. Entonces, 5 minutos, muchachos, para que me den el valor de cuánto da el momento alrededor de O. ¿Listo? 5 minutos, resuélvanlo ahí en sus apuntes y solamente me dan el valor. Lo que dé más o menos. ¿Listo? MO igual, esto será igual, newton por metros. Entonces, ¿cuánto da? 5 minutos y me regalan el resultado, por favor.
Z